De nuevo, bienvenidos y bienvenidas el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre quién fue Gustavo Rojas Pinilla y su influencia en el país. Entonces, para ello vamos a hablar un poco sobre la biografía de este presidente que, digamos, fue muy importante para la historia, pero también contando un poco que fue el primer dictador en Colombia. Gustavo Rojas Pinilla nace en Tunja el 12 de marzo de 1900 y muere el 17 de enero de 1975. Fue un militar, ingeniero civil, político y presidente colombiano, quien tras el golpe de Estado que le dio al presidente Laureano Gómez ocupó la presidencia en Colombia el 13 de junio de 1953 al 10 de mayo de 1957. Bueno, Rojas Pinilla, tengamos en cuenta lo siguiente, durante su mandato realizó varias, digamos, mejoras en cuanto a infraestructura y trajo muchos beneficios al país. Entre esos está la obra del Aeropuerto El Dorado, Internacional El Dorado, en Bogotá, el Hospital Militar y el Centro Administrativo Nacional CAN y el Programa Social Sendas. También crea el SENA, que es un centro de aprendizaje también, y durante su gobierno se inicia el proceso de, digamos, organizarse la Policía Nacional. Dice que la traída también, algo importante que trajo él es la traída de la televisión colombiana, ¿sí? Que en ese entonces era blanco y negro, pero muchos colombianos estaban, digamos, a la expectativa porque pensaban que, digamos, trayendo sus beneficios al país, el país iba a tener un mejor progreso. También puso término a la segunda etapa conocida como la violencia en Colombia, que también fue una característica importante en este mandato, donde él plantea acabar las guerrillas, ¿sí? Y establecer la paz. Entonces, a partir de ahí, él, digamos, construye y hace unos lemas importantes para que la gente siga apostándole a este gobierno de Rojas Pinilla, que es la paz y la justicia y la libertad. También ofrece, digamos, a los grupos guerrilleros amnistías y para que se puedan desmovilizar. Es uno de los primeros que ofrece amnistías para la desmovilización de las guerrillas. También le da garantías porque muchos dicen que como Rojas Pinilla fue militar, daba garantías militares y que fueron importantes en esa época. La Asamblea Constituyente, que es la asamblea más importante de ese entonces, decretó que el general Gustavo Rojas Pinilla asumiera las funciones del presidente de la República del 18 de junio de 1953 hasta el final del periodo presidencial, es decir, hasta el 7 de agosto de 1954. Lo apoyaron. ¿Quiénes lo apoyaron a él? Entonces, como les planteé anteriormente, él trajo varias características importantes para el país y mejorías. Lo apoya la iglesia, lo apoya a los conservadores, los liberales y las clases menos favorecidas. Entonces, él tenía bastante población para apoyarlo en ese momento de la época presidencial. Pero pasa un acontecimiento importante que en 1954 Rojas consiguió que la Asamblea Constituyente decretara la prolongación de su gobierno. Entonces, como era una organización importante y como él estaba haciendo, digamos, algunos cambios en Colombia, él, digamos, prolonga su gobierno, ¿sí? Y a partir de que él prolonga ese gobierno, póngame mucho cuidado, él conforma un tercer movimiento que se llama Movimiento de Acción Nacional, integrado por trabajadores, clases medias y militares. Y esto lo que hace es una fuerte oposición a los otros partidos liberales y conservadores y empieza ahí el proceso de la dictadura de él. Los que no estaban de acuerdo con esa conformación de ese grupo, él, digamos que los mandaba, digamos, a asesinar, no estaba de acuerdo con las protestas, no estaba de acuerdo, él quería tener el mandato absoluto y por eso él crea ese movimiento que se llamó Movimiento Acción Nacional, ¿ya? Y a partir de ahí empieza todo un proceso de disputa política porque él quiere ya establecer su mandato sin tener en cuenta a esas personas que lo apoyaron anteriormente. Y en 1956 crea un nuevo movimiento político
apoyado por artesanos y clases medias. Entonces él aprovecha esos beneficios que tiene con la población, pero digamos que se coloca en contra de otros. Entonces, a partir de ahí hay una crisis en el gobierno, ¿sí? Y genera una, digamos, empieza a llamarlo como un dictador porque las personas que no estaban de acuerdo con sus mandatos, pues básicamente no tenían ni siquiera la oportunidad de participar y resulta que cuando salieron a protestar en contra de sus políticas hubo una persecución a los opositores. ¿Qué significa persecución? No los dejaban protestar, los herían, hubo un proceso muy fuerte y culminó en una represión. Dice que esta represión culmina en que algunos estudiantes celebraban los 25 años de la muerte de Gonzalo Bravo, estudiante de Derecho asesinado en manifestaciones en contra del gobierno de Miguel Abadía, y ese día, el 8 de junio de 1954, cayó asesinado el estudiante Uriel Gutiérrez. Al otro día fueron asesinados 8 estudiantes y 40 fueron heridos. Entonces, a partir de ahí, él empieza a perder, digamos, ese liderazgo que venía surgiendo en Colombia por estas mismas represiones y oposiciones, ¿sí? Y básicamente muchos no estaban de acuerdo pues con ese mandato. También, como había periódicos que hablaban y eran críticos frente a su gobierno, él los clausuró, los cerró y cerró los diarios de ese siglo que era El Tiempo y El Espectador. Entonces empieza también a generarse una oposición y a no, digamos, dejar que se comuniquen. En ese momento eran la información más importante de Colombia, que era El Espectador y El Tiempo. Entonces, a partir de ahí, el 10 de mayo de 1957, varios manifestantes se congregaron en la Plaza de Bolívar para pedir un nuevo gobierno. Rojas, ante el creciente oposición, dejó el gobierno en manos de la Junta Militar, conformada por los generales Gabriel París, Luis Ernesto y Rubén. Entonces, digamos que él tuvo, la valentía de entregar su gobierno frente a sus oposiciones que se venían presentando. No siendo más el día de hoy, les agradezco, espero que hayan entendido un poco el proceso y la influencia de Gustavo Rojas Pinilla en Colombia. Muchas gracias.